Cuarto día de encierro, gente. Acá estamos. ¿Cómo andan? Vamos a arrancar con un video. Eh, Dije que no iba a fumar, pero la verdad que necesito un poquito un placebo o un poquito tranquilizante. Estoy teniendo. No voy a justificar nada. Uno cuando más calma tiene que tener es cuando las cosas les está yendo de culo, ¿verdad? Vamos a hablar bien despacio porque está todo podrido acá para hablar fuerte. Entonces, estoy ultimado a darle peso a mis ojos y sobre todo que me lean la boca. Mi boca y mi voz alcanza para que me escuchen. Vamos a mirar este video, vamos a dar vuelta al teléfono. Tenemos acá colapso económico inminente. Inminente. Hijos de puta, te meten un corte atrás de otro. Son de lo peor. Bueno, acá estamos hablando, como bien dice, el licenciado Héctor Giuliano explica las razones de la crisis argentina y sus problemas de inflación, deuda y tratos con el FMI. Paso a paso, Argentina se está convirtiendo en una especie de estado fallido. De hecho, el estado fallido ya está desde la época de Menem, es un estado fallido, pero ya realmente a la legua se nota. Un país en donde el salario medio apenas supera los $300, y te diría que el salario medio sí, te diría que un poquito menos también, pero ponele un país que sale de una crisis solo para meterse de lleno en otra. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina de Fernández de Kirchner no parece tener idea hacia dónde va y ningún plan, por lo que deciden seguir recurriendo a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es mucho más en realidad, pero lo dice sarcásticamente, así que vamos a ir poniendo el teléfono así. Diría a cambio el FMI. Si nos zambullimos directamente en las negociaciones con el Fondo Monetario, hay que hacer algunas aclaraciones, sobre todo para los oyentes, no para los televidentes. Primero y principal, el gobierno Macri en junio del año 2018 pidió una ayuda de emergencia súper extraordinaria al Fondo Monetario Internacional para salvar a su gobierno. Esto, coincida o no coincida con la interpretación del actual gobierno, es objetivamente cierto. Y aparte tenía el lobista al Ministerio de Economía, estaba liderado por Pratt Guy, el principal genuflexo del Fondo Monetario Internacional, no solo de antes, viene ya gestionando relaciones con los lobistas estos del orto de los que venimos hablando, ¿verdad? Así que continuamos. Que yo no pertenezco a ningún partido político, no estoy enrolado, así que a qué pensar yo que se lo ponga, entonces voy a hablar objetivamente de la culpa de uno o de otro. Hecha esta aclaración, ¿cómo se origina el problema actual con el Fondo Monetario? Macri vino a gobernar con deuda. En 2 años de gestión, 2016-2017, aumentó la deuda en unos 82.000 millones de dólares, con el agravante que la mayoría de esa deuda que tomó era deuda externa o deuda interna en moneda extranjera, lo cual agrava el riesgo de la deuda porque el Estado recauda en pesos y el 80% de la deuda está contraída en moneda extranjera. ¿Me explico? Quiere decir que cuando vos tenés una devaluación, te cuesta mucho más pagar porque lo que recaudás... Y de hecho, el proceso devaluatorio, agregando a lo que este buen señor dice de buena leche, lógicamente a medida que pasan los años se devalúa, inclusive la deuda se patea constantemente, pero acá estamos en la instancia en donde se generó más deuda y va a continuar. Fíjense que la bola de nieve es cada vez mayor. Es como si vos tenés una tarjeta de crédito y tu deuda es en dólares y vos no podés pagar porque no tenés ingresos, suponete, y te corren los intereses y cada vez más. Es lo mismo. De hecho, Visa, Mastercard tiene la misma política, por ejemplo. Es lo mismo que la deuda externa, por ejemplo, que vos tenés con, por ejemplo, personalmente con Visa o Mastercard, por ejemplo. Esa misma metodología.
Ya que son los mismos capitales en realidad, lógicamente. Por ejemplo, por decirte, ¿no? Por la vía fiscal, impuestos y contribuciones, resulta que lo tenés que transformar, convertir en un dólar más caro. Claro, bien, y ahí lo que te está hablando, lógico que se devalúa porque lo recaudan, el gobierno lo recauda todo en pesos y se va devaluando por las malas políticas que ellos también permiten, el Fondo Monetario, siempre quieren más. O sea, a ellos les conviene que vos, de alguna manera, tu moneda tenga inflación, ¿verdad? Y se devalúe. A ellos les conviene siempre porque el valor es en dólar y el dólar se devalúa muchísimo menos. Igual tiende a devaluar y va a tender a devaluar en el próximo lustro, llegando al próximo lustro un 10% anual. O sea que es importante ya la devaluación contra un 2 o un 3% en su... 2 o un 3% en su devaluación actual, ¿verdad? Así que imagínense. Digamos, la combinación maléfica que se dio, no fue la primera vez que se dio en la Argentina, pero fue la combinación más perversa que se dio. Aumento de la deuda. Total aumento sin la más miserable capacidad de repago, porque cuando vos tomás una deuda decís cómo lo vas a pagar, pero tomar como tomó Macri, sin... Claro, lo que pasa es que esas deudas que toman en realidad son fortuitas. Ellos te dan la guita y acá no dicen que no. Y obviamente ellos se llevan un vuelto. Y siempre va a ser deuda pateada para el Estado, ¿entendés? Ellos la toman por diferentes motivos y ahora vamos a ir diciendo. 57.000 millones de dólares de deuda del fondo, de los cuales recibió 44. Claro. ¿No? Fue el préstamo más grande de su historia, tanto para la Argentina como para el propio Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario tuvo que hacer una excepción gravosa a su propio estatuto para prestarle en esas condiciones excepcionales a la Argentina. Los propios funcionarios, empezando por el que era representante de Estados Unidos en el fondo en ese momento, Claver Carone, que Claver Carone ahora... Trump, antes de terminar su mandato, lo colocó al frente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, en ese momento escúcheme, ya partiendo de que el Banco Interamericano de Desarrollo, hoy el vicepresidente es Stiglitz, ¿verdad? Así que... Gobierno Trump ante la Junta de Gobernadores del Fondo. En consecuencia, era el que llevaba la voz cantante de Estados Unidos, que es el principal accionista del fondo y el que determina si los préstamos en definitiva van o no van. Eso es una tradición. Estados Unidos detenta un 17% de las acciones del Fondo Monetario, así que lo que diga Estados Unidos influye en el resto, ¿no? Influye, no es determinante, pero es sabido que Estados Unidos apoyaba el préstamo a la Argentina para salvataje político y financiero del gobierno Macri, mientras que países... O sea, influye en tanto y en cuanto, quiero que les quede claro, gente, a las malas políticas de gobierno en donde los ingresos fiscales se malversan, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gente sí tiene que pedir plata como para tapar el parche. Se dan cuenta las malas determinaciones políticas, de tiranías políticas, en donde se malversan los fondos y se roba literalmente. Entonces, obviamente terminás pidiendo plata prestada para que te cierren los números y patear deuda. Y por ende, el interés que eso genera, ¿verdad? Así que... Los europeos estaban abiertamente en contra. Caso concreto, Holanda, Francia y Alemania. El delegado de Holanda le dijo de todo a la Argentina en las reuniones de la Junta de Gobernadores, diciendo que el Fondo Monetario estaba despilfarrando los recursos para prestárselo a un país que no podía pagar, etc. O sea, no tenemos... Claro, pero nada es porque sí lo que está diciendo. Porque vos fíjate que en el medio Macri te estaba regalando vaca muerta. ¿Cuánto vale vaca muerta?
¿entendés? Y estaban hablando, lógicamente, de algunas cositas como los recursos mineros que hay en Neuquén, que es lo que se está explotando ahora, y de eso nadie te dijo nada, por ejemplo. O sea, ellos te dan la plata y los veedores de Soros, por ejemplo, te dan la guita, pero a la vez quieren ver qué pueden morder, qué pedazo de tierra se pueden quedar, y de hecho se lo quedaron como Vaca Muerta, porque Vaca Muerta ya está explotado. Y ahora vamos a continuar los que le dije antes ya del litio también, que ya está explotado, y fíjate que vinieron un mes antes de que la pandemia empiece, o sea, más claro echarle agua que el virus realmente fue inoculado, ¿entendés? Si se compró el litio. Ninguna novedad, no hubo ninguna novedad, esto lo sabía todo el mundo. Y ahí viene mi crítica también. También lo sabía el actual gobierno, que en ese momento, en plena campaña electoral o pre-campaña electoral, después durante la campaña en sí misma, no hizo un cuestionamiento en tiempo y forma de este problema. Yo tengo, perdón la inmodestia, ¿no? Pero yo tengo autoridad moral para decirlo, porque no sé si vos seguís mis artículos, mis comentarios, estas cosas las dije todas en detalle en su momento. Y yo soy un francotirador, o sea, soy un tipo externo que analiza las cosas de afuera. ¿Cómo puede ser que a toda la clase política se le pasara a criticar ese acuerdo con el fondo? Eso no es por equivocación, eso es por complicidad. Claro, tal cual. ¿Quién de la oposición política? Claro, gente, dense cuenta que de eso nadie habla, porque esos son los grandes capitales que le van a dar de comer siempre a estos políticos, y van a hacer posible, bancando sus campañas, que sigan adelante en los gobiernos. Son candidatos a dedo, explícitamente hablando, morbosamente hablando, literalmente hablando. Salió a decirlo. Ahora que heredaron la situación de Macri, se atajan, como que dice tímidamente, diciendo, no, pero la Argentina no puede pagar. No, la Argentina ya no podía pagar en su momento. Vos fíjate que de Vaca Muerta nadie habla. Al contrario, de Vaca Muerta, ahora esto que están ahora, quieren explotarla cuanto antes, a ver si le pueden sacar guita a lo que la van a explotar, porque quieren la coima prebendaria de los capitales, ¿entendés ahora? Hacela andar, así por lo menos antes de terminar el gobierno nos quedamos con un mango. ¿Viste que andan queriendo fomentar Vaca Muerta? ¿Por qué te crees? ¿Entendés? No es que se desayunó ahora. No es... Y la deuda se la patean al pueblo. Y la deuda, sí, mami, no me podés cortar el video así, ¿entendés? Qué vieja, loco, mirá vos, loco. Mirá lo que es tu misma casa, tenés así, ¿viste? Pero bueno, hay que hablar más bajito, qué sé yo, ya no sé cómo carajo hablar, pero bueno. Que cuando llegó al gobierno, Alberto Fernández abrió los libros, dijo, ¿qué me dejaron? No, esa herencia la sabíamos todos. Bueno, perdone la expresión. Pero él participó, Alberto Fernández participó de muchísimas cosas más, estuvo en los gobiernos anteriores en puntos específicos del gobierno, en donde regalaba espacios a empresas multinacionales como la de los seguros, en cierto gobierno, ¿verdad? En el gobierno casualmente de Macri, ¿verdad? Que fue superintendente de seguros, ¿te das cuenta? O sea, que regaló y le dio paso a las grandes empresas de seguros que hay hoy por hoy, ¿verdad? Por ejemplo. Coloquial, pero para ubicar a la gente. Ahora bien, la Argentina apenas asume el nuevo gobierno Fernández, yo digo es un gobierno bicéfalo, ¿no? Porque el presidente Alberto Fernández fue designado primero por Cristina Fernández de Kirchner, porque si no era un ilustre desconocido que no lo votó. Cerramos este video, ¿saben con qué? No porque Cristina Fernández de Kirchner lo vota hoy, lo van a ver en el próximo video, porque desde arriba la odiaban a Cristina, porque ella se quiere quedar con absolutamente todas las determinaciones de los vueltos, ¿te das cuenta? Malversa demasiado, la destiñe bastante. Es como típico de, ¿viste? Es muy como diciendo, loco, para un poco, que no se note tanto, ¿entendés? O sea, hace caer de Maduro de que se está robando de arriba para abajo muy rápidamente, ¿entendés? Porque es muy obvio de la manera que roba. Vamos con el próximo video.